Vamos a probar a Empoleon sobre todo, pero bueno, en general todo el team vamos a ver qué tal. Dedenne, Empoleon, Corviknight, 3 Pokémon que están en el top 5 mejores Pokémon de Liga Super actualmente. Entonces, llevamos un equipo muy bueno y veremos qué tal se congenian entre ellos. La idea es empezar con Dedenne y cambiar, si tenemos un mal matchup, al Empoleon. Siempre que se pueda, ¿vale? También tenemos 2 aceros detrás, hay que tener cuidado con eso. Vale, hay que tener 2 aceros, pero bueno, en principio, aunque tengamos 2 aceros, ¿vale? Al tener un agua, un fuego, no nos haría daño. Un lucha, tenemos un Corviknight, que es tipo volador. Entonces, más o menos se deberían llevar bien, ¿vale? Nos subimos a defensa con el carga por ábolo. Me da igual ese Hitmonchan, sinceramente. O sea, nos hemos quitado la defensa. Ataque de luchas, stab psíquico sería lo que más daño nos podría hacer. Ahí está. Y tampoco ha sido el final del mundo, ¿no? Vale, pues vamos a ganar. De momento empezamos contra un Medicham Pokémon que está muy fuera del meta. Fue Pokémon meta las primeras temporadas, pero actualmente está muy fuera del meta. Así que me da bastante igual ese Medicham, la verdad. Y encima ha gastado escudo el rival. ¿Qué está haciendo el rival? O sea, no entiendo. ¿Qué está haciendo el rival? ¿Por qué gastas ese escudo? No, hombre, no. Carga parábola y al pozo nos saca un Serperior. A ver si me da tiempo a tirarle un Carantoña. Si me intenta matar, sí. Perfecto, me da tiempo en Carantoñita. Maravilloso, porque tenemos el Corviknight para parar ese Serperior. Pero es que esto encima le va a quitar mitad de vida fácilmente. ¡Ahí está! Mitad de vida menos. Vale, pues sacamos evidentemente el Corviknight. Vale, no tiene nada que me gane ese Serperior. O sea, no voy a escudar. Que yo recuerde, tiene golpe aéreo, tiene ataques de planta, no sé si tiene algún ataque de dragón, pero no tiene nada de fuego. Por ejemplo, no, planta feroz lo tanqueamos fácil. Lo tanqueamos muy fácil. Si cambia de Pokémon habría que cambiar sí o sí al Empoleon, ¿vale? Porque va mal el Empoleon contra el Serperior. Pero bueno, vamos a ver qué hace el rival. Vale, parece que se queda el rival, así que tiramos el cargado. Y de momento este primer combate ha sido bastante fácil. Parece, a lo mejor ahora nos saca algo que me revienta a los dos que quedan. Si me sacara un Dedenne, por ejemplo, sería un problema. Vale, no va a ser un Dedenne, va a ser un Azumarill. Así que GG, ganado. Vamos a probar a sacar al Empoleon a ver qué tal contra ese Azumarill, porque yo creo que puede ir bien, porque paramos todo lo que tiene con el básico. Vamos a ver qué tal, pero en teoría carga rápido. ¡Buah, qué rápido carga el Empoleon! ¡Qué brutalidad el básico! El Ecometálicos, una locura. Pico taladro, ahí está, pega mejor que el Corviknight. Madre mía, qué guapo está. Qué guapo, podría no escudar perfectamente, pero bueno, por si acaso vamos a escudar, que para eso están los escudos. Vale, pero qué locura. Buah, carga muy rápido, está muy chulo. Tengo ganas de probarlo contra otros equipos. Hemos sido muy sobrados en este, vamos a ver qué tal el siguiente combate, pero qué pasada, tío. Vale, full básicos y ganamos. No se rinde el rival. No se rinde el rival. Vamos a ver cuánto me quita un Carantoña o Rayo Hielo de ese Azumarill. Rayo Hielo, bah, no me quita casi nada, no me quita casi nada y ganamos. Primer combate, primera victoria. GG, los tres han ido bien, Dedenne, Corviknight y Empoleon. Pero bueno, los tres contra Pokémon que estaban tranquilos, estaban bien. Contra Pokémon a los que tienen que ganar siempre. No los hemos visto en problemas de momento. Y ya está bien para empezar a pillarle el truquito al equipo que lo acabo de montar. Vamos a ver ahora qué nos sacan. Ya os digo, un problema grande sería un Pokémon tipo tierra, por ejemplo, como Marowak Oscuro. ¿Por qué? Porque aunque saque el Empoleon, me pega un montón a básicos, ¿vale? Entonces, el Empoleon Corviknight no es la mejor combinación. Podríamos cambiar al Corviknight por otra cosa. Clodsire, otro Pokémon que sería un problemilla, ¿vale? Vamos a ver, básicos, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a cambiar aquí. Me va a cambiar el rival, evidentemente. Podría haber cambiado el Empoleon, porque me va a cambiar ahora un eléctrico como Dedenne y me va a reventar. Se queda. Vale, aunque me tire roca afilada, no es tanto problema. Nos tira neutro y él no es roca. Base terremoto, mejor todavía. No he entendido esto por parte del rival, la verdad. No debe tener todo de planta o algo. O sea, no estoy entendiendo. ¿Qué tienes detrás que no cambias? O sea, ¿no tienes nada que ganar al Corviknight? ¿De verdad? ¿De verdad no tienes nada que ganar al Corviknight? Se me hace raro, ¿no? Se me hace extraño. O sea, le hago mucho counter con el Corviknight como para no cambiar. Ha sido un cambio arriesgado por mi parte. Podría tener un eléctrico y era un problema, pero no, el rival no tiene un eléctrico evidentemente detrás, ¿no? O sea, es imposible que tenga un eléctrico sin haber cambiado. Vale, he fallado el excelente, no me he dado cuenta. No pasa nada, seguimos yendo bien. Me he subido el ataque, así que bien. No voy a escudar ni una, ¿eh? O sea, el Corviknight gana esto sin escudos.
No nos hace falta escudar absolutamente nada. Y menos los bombardados, que fijaros lo que me quitan. No me quita casi nada. Vale, ¿ha cambiado a qué? A un Corviknight. Nah, está loco el rival. Esto lo tenía que haber hecho antes. Este cambio lo tenía que haber hecho antes. Porque ahora yo te saco el de Dedenne, te meto un carga parábola y estás fuera, amigo. O sea, ¿cómo no has cambiado antes? ¿Cómo no has hecho Corviknight contra Corviknight antes, que tenías el matchup ganado contra mi Dedenne y ahora lo tienes perdido? O sea, no tiene ningún tipo de sentido lo que ha hecho el rival, amigos. Debería empezar a escudar, pero vamos tan bien. Me he subido la defensa, voy a volvérmela a subir ahora. El aire afilado pega muy poco. Me daría mucha rabia escudar. Así que guardamos los escudos para el Empoleon, que yo creo que es el que nos va a ganar esta partida. Contra el Clodsire es muy buena opción y veremos qué le queda detrás. Pero madre mía lo que le ha pegado. Lo que le ha pegado. Nos hemos subido la defensa 2 veces y le queda por ahí el Clodsire, que nos quiere molestar. Evidentemente ahora sí vamos a escudar. Y ahora es el momento que podríamos cambiar o no al Empoleon, ¿vale? Se viene un terremoto. Vamos a cambiar al Corviknight, porque para eso tenemos el aire afilado. Y a ver qué Pokémon le queda. Tenemos el Empoleon y tenemos medio de Dedenne. Y tenemos un escudito. El rival también tiene un escudito, si no recuerdo mal. ¿Qué le quedará? Un Pokémon planta. Un Meganium, por eso no ha cambiado. Pero podía haber hecho Corviknight contra Corviknight. Le habría salido más rentable hacer Corviknight y no sacrificarlo contra mi Dedenne. Entiendo al rival un poquito el no cambio, pero no lo entiendo. No lo entiendo, amigos, porque tenía que haber hecho Corviknight. Corviknight era su mejor baza. Vamos a ver cuánto me quitas de planta feroz. Nah, lo aguanta, evidentemente. Es una máquina. Es una máquina el Corviknight. A lo que le gana el Corviknight le gana muy a lo bestia. Es verdad que cuando pierdes también te pegan mucho, pero a lo que gana es una locura. Y nada, amigos, cara Antoñita y no hemos sacado ni el Empoleon. O sea, el Empoleon no ha hecho ni falta. El Corviknight se ha hecho la partida. O sea, literalmente el Corviknight es el que se ha hecho esta partida, reventando el Clodsire, reventando el Meganium y luego el de Dedenne ha sido fácil contra el Corviknight del rival. Vale, pues 2-0, facilito, muy rápido. Vamos a ver qué nos sacan ahora. Me apetece que me lo pongan difícil, pero ganar. A ver qué me sacan, porque yo creo que este equipo le puede dar la vuelta. Pero os digo, es cierto que cuando yo cambio, si meto al Corviknight, me la pueden liar con un fuego o con un eléctrico. La idea es cambiar al Empoleon, ¿vale? Pero claro, veremos. Ahí está, un Scrafty. Aquí estamos muy muy bien. A ver si cambia el rival y a qué cambia, ¿vale? Vale, cambiamos al Empoleon, porque no quiero al Empoleon contra el Scrafty, ¿vale? En cambio, el Corviknight sí lo puedo sacar contra el Scrafty porque es volador. Aquí me habría venido bien también el Corviknight, pero es mejor sacar el Empoleon y que no haya ningún tipo de opción a Empoleon Scrafty, que es lo que no queremos que ocurra. Lucha contra cero no queremos. Vale, yo voy a parar bien los ataques de veneno, que es el básico, y de agua, o incluso de veneno, que también es el cargado del Toxapex. Y yo con el pico taladro, pues vamos a ir poco a poco bajándole la vida, más los básicos de tipo acero, aunque el básico no le debería hacer mucho, ¿vale? Porque no es muy eficaz, pero fijaros aquí que estamos muy bien. Vamos a ver lo que me quita. Podría intentar jugármela y farmeármelo, pero a lo mejor me toca gastar un escudo que no me apetece. Vamos a ver cuánto me quita el Salmuera. Por a priori debería poder. Vale, me ha cambiado el rival, buen cambio, pero le vamos a obligar a escudar con el pico taladro, ¿vale? Yo podría cambiar al Corviknight, pero bueno, vamos a cambiar a Dedenne, que yo creo que va a ser mejor opción. El rival ha gastado un escudo, lo cual nos viene muy muy bien. Vale, no hace falta escudar, sea juego sucio o sea el ataque de lucha. Vamos a ver qué nos hace. Puño incremento, pues hemos hecho muy bien en no escudar, evidentemente. Y vamos a ver si el rival escuda o no escuda. Vale, no he ido con el ataque de eléctrico, porque si no me escuda sería liarla. En cambio aquí, one shot. One shot. Me saca el Toxapex. Vale, vamos a chetarnos la defensa y a ver qué le queda detrás al rival. Descubriremos si está muy ganada o nos lo va a poner un pelín complicado el rival. Vamos a ver qué le queda detrás. Vale, pues está muy ganada la partida. Está muy ganada la partida. Madre mía, estamos reventando con este team. No me lo esperaba reventar tanto, no me lo esperaba reventar tanto, pero bueno, aquí está. Sacamos Corviknight y amigo, yo si fuese tú me iría
Yo si fuese tú diría, pues nada, adiós muy buenas, 1-0 contra un nada, no tienen nada que hacer, además va a básicos ese Clefable, así que nada, GG para nosotros. Ataque subido para ganar más rápido, escudamos y con un solo escudo esta partida ya está ganada. No hacía falta ni escudar, porque el puño meteoro no me quitaría ni la mitad de vida. Pero bueno, vamos a ser... ¿Se ha rendido? Se ha rendido. 3-0, qué paliza aplastante estamos pegando. Hoy es el segundo día de la temporada, ¿vale? No es que esté jugando tarde la temporada, cada día estamos haciendo PvPs. Entonces, vamos a la par que los demás. Nos podría tocar cualquiera. Jugadores de leyenda ahora mismo están al mismo rango que nosotros, hasta que lleguemos a rango 20 y ya la gente, cada uno se vaya al rango que le pertenece. Así que me está gustando mucho este team, muy muy sólido de momento. Estamos teniendo también, es verdad, suerte, buenos leads, buenos contrincantes. Estamos teniendo un poquito de suerte. Tortunator, Pokémon fuego, problema, y dragón, menos problema. Pero el fuego sí que es un poco problema. Vale, entonces, a ver qué hacemos aquí. Podríamos haber tirado el ataque eléctrico, pero no nos iría muy bien contra ese dragón, ¿vale? Entonces vamos a tirar el Carantoña y si se escuda, habrá que cambiar al Empoleon. Se va a escudar, un par de básicos, vale, vale. ¿Qué ataques tiene Tortunato? Sé que tiene ataque de dragón, pero no sé si tiene ataque de fuego. Vamos a ver, lanzallamas, sí tiene ataque de fuego, sí. Vale, me la va a liar aquí. Me la va a liar aquí. ¿Cuánto me quita un lanzallamas de un Tortunator? Lo han mejorado mucho. Vamos a ver, lanzallamas. ¡Ostras! Sí que pega, ¡Ostras! Lo que ha pegado el lanzallamas, amigos. Vale, lo bueno es que tiene un Freely y tengo un DDN. Un DDN con un poquito de energía, eso me gusta. Eso... ¡Uy! ¡Ha escudado! Eso me gusta más. ¡Qué bueno ese escudo! Y llegamos... Lo rápido que farmea el Empoleon es una locura, Ha mejorado esta temporada una barbaridad este Pokémon y lo entiendo. Es que va muy, muy rápido. Sacamos DDN, evidentemente, y voy directamente con el carga parábola para chetarme la defensa, ¿vale? Y si no se escuda al rival, pues le hacemos un one shot, que también está bien. Vamos a ver qué más le queda al rival porque me da un poquito de miedo, Me da un poquito de miedo el rival lo que pueda tener detrás. De hecho, me dan ganas de escudar, pero no lo voy a hacer porque necesito escudar el lanzallamas. Así que... una pena esto. Vamos a ver qué le queda. Vamos a ver qué le queda. Se va a venir el Tortunator primero, imagino. Ahí está, Tortunator, vale. Me ha cambiado a Wigglytuff. Vale, amigos, pues hay que escudar el lanzallamas. No podemos escudar al Wigglytuff, lo cual es un problema porque tiene viento y hielo, que algo nos va a molestar. Hay que chetarse el ataque. Chétate el ataque, hombre. Chétate el ataque, Corviknight, que nos va a hacer falta, por favor. Vale, está muy close este combate, A priori no estamos mal, pero tampoco estamos bien. Así que cuidadito, hay que probar ese Tortunator, Lo veo y me apetece probarlo. Vale, no podemos escudar porque no sé si le va a dar tiempo a hacer un lanzallamas. Vale, así que este viento hielo nos lo vamos a comer. Ese viento hielo para adentro. Y me necesito chetarme el ataque. Necesito chetarme el ataque con este sí o sí. Aire afilado, por favor. Vale, gracias. Gracias, hombre. Oh, ha llegado, no me lo puedo creer. Me va a ganar a básicos, tío. Me va a ganar a básicos, amigos. Lanzallamas. Y vamos a ver si lo mata esto. Yo creo que no. Aunque me haya chetado el ataque, yo creo que no. Y si no, me va a ganar el siguiente, ¿no? Ahí está, GG. Nos lo han puesto difícil. GG para el rival. Una pena, Una pena. No sé si podríamos haber hecho algo diferente para poder darle la vuelta. Ahora ya viendo lo que le quedaba, también es más fácil post que durante el combate. No sé si algo lo podríamos haber cambiado. El Tortunator contra el DDN no ha estado mal, pero el cambio al Empoleon yo creo que ha sido el problema. No tenía que haber cambiado yo, tenía que haber esperado que cambiara al rival e ir escudando, escudo por escudo con DDN. Pero es cierto que un fuego es un problema para este team, Un fuego es un problema para este equipo. Me sacan un Drapion, vamos a cambiar al Empoleon, que además va muy mal contra el propio Primate. Y aquí, ¿qué ataques hará? ¿Hará triturar? El primero me lo puedo comer, no pasa nada. Pues va a tener triturar, problemas, porque me quita, como habéis visto, un montón de vida a un triturar, ¿vale? Problemas ese Drapion, muy buen cambio safe. Qué pena no tener un Marowak detrás, Tener un Marowak detrás ahora mismo habría sido esto increíble. Vale, se va a escudar el rival para darle la vuelta al combate.
Vale, yo voy a escudar una vez para ver si el rival gasta los 2 escudos. Aún así estamos bien con el Corviknight. No estamos mal del todo, ¿vale? Farmea muy rápido el Empoleon ahora, así que sí o sí el rival o gasta 2 escudos o cae el Drapion. Pues va a caer el Drapion. Va a caer el Drapion. Me va a sacar el Primate. Cambiamos. Y a ver qué hace el rival, ¿cambias o no? No va a cambiar. Lo va a dejar contra el Corviknight. No he sacado de Denne porque puede tener un tierra detrás y liármela mucho y hacerme el cambio. Entonces he preferido quedarme así, aunque a lo mejor ha sido una mala decisión. Veremos, el rival le queda un escudo. A lo mejor lo gasta aquí, a lo mejor no. Veremos, el Corviknight tampoco pega tanto, ¿eh? Vale, lo va a escudar, me da tiempo a otro sí o sí. Vale, yo creo que esto no me mata, pero si es una bocajarro, sí. Así que voy a escudarlo. Vale, ahí está la bocajarro. Va a cambiar. Pues no ha cambiado, gracias. Gracias por no cambiar. Gracias por no cambiar. Aire afilado y al pozo. ¿Qué te queda detrás? ¡Un Skultank! Qué asquerosidad, ¿no? Qué asquerosidad de rival. Vale, cuidado, me la puede liar. Tiene lanzallamas, tiene ataque de veneno, tiene ataque de siniestro. Todo depende del rival, lo que nos quiera tirar. Vale, hemos reventado a básicos, Nada, nada. Yo creo que a básicos con el Empoleon esto lo ganamos. Podría sacar el de Denne también, que tiene más vida. Vale, triturar. Parece... No sabemos qué le va a quedar de ataques. Vamos a sacar el Empoleon. Y GG. A ver, podría haber tirado el cargado. Está la partida ganada, no lo tiro y el rival me tira el cargado. ¿Puedes dejar de alargarme el combate, por favor? ¿Puedes dejar de alargarme el combate, por favor? Que está muy ganado. Pues 4-1, equipazo con una gran debilidad. Hay que tener cuidado con los Pokémon de fuego. Vale, porque aunque llevemos el Empoleon, no lleva cascada. Es el Empoleon de esta temporada. Esta temporada no lleva cascada. Así que me ha gustado mucho el team. Me ha gustado el Empoleon, el Corviknight, el de Denne, todos. Pero para hacer el equipo mejor habría que hacer algún pequeño cambio. Y tal vez el Corviknight deberíamos cambiarlo por otro Pokémon que no sea débil a tipo fuego. Por ejemplo, un Carving podría ser algo interesante, no lo sé. Pero también volveríamos a ser débiles a tierra. Así que habría que ver ese tercer Pokémon que poner. Pero ya veis que funciona de maravilla. Le he ganado tantos subs a mi papá. Pero bueno, Jessy, muchísimas gracias. Gente, acordaros que esto lo hacemos en directo en mi canal de Kik, así que abajo en la descripción tenéis el enlace, que solemos hacer directo por las tardes o tarde-noche, aunque cuando Mark empiece el colegio a lo mejor eso cambia y vuelven a ser directos mañaneros. Ya veremos, pero de momento tarde-noche. Nos vemos en el próximo combate.